porque persiste la molestia en el Parlamento tras las declaraciones de José Antonio Kast, que dijo que el Congreso no es tan relevante como se imaginan e insisten que se debe estudiar las facultades administrativas del Estado. Diana Copa tiene los detalles. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos Diana, días. buen día. Buen día, Paula. Rafa, sí, molestia transversal, tanto en el oficialismo como en la oposición, se generó en el Parlamento por las declaraciones del candidato republicano José Antonio Kast, quien planteó que el Congreso es importante, pero no tan relevante como se imaginan, insistiendo además que se estaban revisando las facultades del Estado. Fueron palabras que obligaron al candidato a aclarar que si bien el Congreso tiene un rol evidente, no debe presentar proyectos que están fuera de sus atribuciones. Insistió además en que nunca habló de gobernar por decretos. Yo hablé de una potestad reglamentaria. El Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol, por lo que yo lo llamaría a no presentar proyectos de ley que están fuera de sus atribuciones, si por eso está la Constitución. Y eso es lo que mantenemos. Yo lo que he señalado es que se puede avanzar con las leyes actuales. Ya vamos a estar con el detalle de lo que generó, vamos a comentar las interpretaciones que se han hecho a propósito de lo que dijo José Antonio Kast, Diana, pero también hay novedades con los otros candidatos, porque particularmente hoy Janet Jara, que dicho sea de paso junto a Evelyn Matei, también comentaron los dichos de Kast, va a anunciar las regiones que va a recorrer en lo que ella denomina una nueva etapa de campaña, ¿no? Porque ya confirmó que va a abocarse al terreno y no a los debates. Sí, en el oficialismo, la candidata Janet Jara confirmó en este caso su nueva estrategia, recorrer directamente las regiones del país y así dejando de lado la participación en foros y debates. Se trata de un cambio que ya se venía comentando desde hace semanas, luego de que se concluyera que la dinámica de los debates no estaba beneficiando a la candidata, considerando que últimamente se realizaban al menos 3 por semana, lo que dificultaba también su despliegue territorial, algo dicho por ella misma y también algo que se ha comentado bastante respecto a si beneficia o no a los candidatos presidenciales la participación en estas instancias. Tras una semana particularmente difícil, el giro de la estrategia se suma a nuevas incorporaciones en el comando también. En las últimas horas se confirmó que el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, que recordemos acompaña y apoya a Janet Jara desde las primarias, asumirá como coordinador de voluntarios. Es el primer alcalde en este caso que se suma al comando de Janet Jara. Se espera que se sumen aún más al equipo territorial particularmente. Recordemos que en esta etapa de despliegue va a ser clave también el rol de los alcaldes en Chile en general, y según confirmaron fuentes de Radio ADN, las primeras regiones que va a visitar la candidata serían Valparaíso y Antofagasta, anuncio que se espera que ella misma confirme durante el mediodía. Jara insistió en que en este cambio busca fortalecer la conexión y el diálogo directo con la ciudadanía. Creo que es muy importante escuchar a la gente, y eso que se dice tantas veces desde la teoría se practica poco, y yo voy a hacer ese ejercicio ahora. Voy a ir a escuchar, vamos a hacerles una presentación detallada ciudad por ciudad donde vamos a estar, el formato que se va a utilizar, o sea, vienen noticias. Y lo cierto es que también en el comando de Evelyn Matei se han sostenido diversas reuniones. Ayer en el comité político que se realiza todos los días martes y que se va a realizar todos los días martes, y según confirman desde el comando, ahora quieren empezar a hacer también vocerías luego de esta instancia para hacer un balance de cada una de las reuniones. Y los dos puntos claves de la última jornada fueron evaluar positivamente la incorporación de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma al equipo y afinar también los últimos detalles del programa que se va a presentar el próximo 18 de agosto al momento de inscribir la candidatura, que recordemos es el plazo que se vence para todos los candidatos presidenciales. Y lo cierto es que el generalísimo de campaña, Diego Paulsen, confirmó que la propuesta de gobierno está prácticamente lista. Un equipo programático que viene trabajando hace más de 1 año y medio, tenemos propuestas muy sólidas, muy concretas. Se han sumado diferentes centros de estudio, se han sumado diferentes sensibilidades políticas que han aportado y han contribuido a mejorar y por supuesto darle un mayor soporte al futuro gobierno de Evelyn Matei. Pero vuelvo a insistir, el 18 de agosto se inscriben las candidaturas, parte la carrera oficial presidencial y nosotros vamos a tener el mejor equipo que una Chile.
Bueno, ahora en un rato más, a eso de las 8:30 de la mañana, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se va a reunir con la CPC, una instancia que ya tuvo Evelyn Matei y que va a tener Janet Jara en las próximas semanas. Una idea que tiene en este caso de presentar un programa, una propuesta económica para los diferentes candidatos presidenciales. Lo cierto es que vamos a estar muy atentos también a las declaraciones, en este caso del candidato republicano. Si bien él ya aclaró este tema del Congreso, no faltaría que sí se le consulte nuevamente, en este caso por diferentes las reacciones que se han conocido, recordemos, en la Cámara de Diputados, en el Senado también. Ayer las críticas fueron de forma transversal, tanto de la oposición como del oficialismo, que planteaban en el fondo que el Congreso es uno de los 3 poderes del Estado, entonces no hay que restarle finalmente importancia. Claro, y esa crítica transversal se entiende también en la lógica de una campaña presidencial. Hay una parte de la derecha que cuestiona hoy día a José Antonio Kast, que está compitiendo con José Antonio Kast. Hay otros que han dicho que Kast tiene razón en la lógica de que aquí no necesitamos leyes para aplicar la ley. Cuando uno dice, Rafa, que lo hemos planteado otras veces, o sea, no hace falta una ley para que se cumpla una ley que ya está vigente en cualquiera de los ejemplos. Y es en ese contexto que Kast dice que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan, y que hay que tener cuidado de que se empiece a instaurar que se puede gobernar por decretos, porque eso es propio de los gobiernos autoritarios, es lo que le respondía Jimena Osandón. ¿Por qué le responde eso la derecha? Porque estamos en campaña, primero, y segundo, porque los dichos de Kast se enmarcan en una trayectoria de candidato. O sea, en una historia personal de parlamentario y de candidato. Es la tercera vez que Kast postula a la presidencia en Chile, y la interpretación se da en ese contexto, ¿no? Cuando él en otras oportunidades ha celebrado la forma de gobernar, por ejemplo, de Donald Trump o de Bolsonaro o de Javier Milei en Argentina, digamos. Orbán en Hungría. Por lo tanto, no se puede sorprender tampoco de que, más allá de su explicación de lo textual que plantea ayer en este foro, lleve al resto, más allá de que estamos en campaña, a dar cuenta de la posibilidad que esboza el candidato de terminar en algunos momentos, si llega a ser presidente, gobernando por decreto, digamos, ¿no? A ver, Sí. dale. No, dale, Rafa. Por favor, tú primero, damas primero. No, en el fondo lo que quería plantear es también que lo que decía José Antonio Kast, en el fondo, y lo que atribuía era lo que tú decías, Paula, ayer. Él decía, no, yo creo que acá hay varios que están nerviosos y que se están aprovechando de este punto, pero lo cierto es que si bien él no habló de decretos, y ahí está la confusión de muchos parlamentarios en este caso, sí habló de restarle importancia al Congreso. Entonces es ahí donde muchos se quedan en ese punto, entendiendo la relevancia que tiene, que es uno de los 3 poderes del Estado. Ahora, si hay reacción o sobre reacción por un tema de campaña, puede ser, pero no quita que en este caso le quite relevancia a uno de los poderes del Estado. A ver, el entorno o el historial autoritario de Kast no tiene discusión. No tiene discusión alguna, porque está documentado desde que propuso crear este movimiento del Cono Sur de Latinoamérica de coordinación para grupos antirradicales de izquierda. ¿Quién define lo que es un grupo radical de izquierda? Ellos. Claro. Y eso ya te da para que, como ocurrió en Estados Unidos, si en un correo figuraba la palabra bomba, te pudieran investigar y abrir tus correos, lo cual tampoco es sacado de una galera de mago, porque proponía ampliar las atribuciones del estado de emergencia para entregar mayores herramientas a Carabineros y la Fuerza Armadas, y poder interceptar, abrir o registrar documentos de personas junto a toda clase de comunicaciones y arrestarlas en estado de emergencia. Eso es autoritarismo y es propio de de lo que está haciendo hoy día Donald Trump, de declarar estado de emergencia en California y desplegar fuerzas de la Guardia Nacional. También en su programa de gobierno, el primero, proponía terminar con el Instituto de Derechos Humanos. Está vinculado a la Political Network for Values, que es una red de ultraderecha en todo el mundo, que invitó a un diputado keniano que se llama George Peter Kaluma, que proponía pena de prisión perpetua para los homosexuales. Tiene una raigambre y sigue el manual de Peter Bannon,
que es el estratega de Donald Trump, que fue el jefe de Breitbart, el principal medio de difusor de ideas populistas, racistas, homofóbicas, misóginas y difusora de fake news que llevaron a Donald Trump a posicionarse dentro de los grupos de derecha y que después asesoró a Jair Bolsonaro. Se ha entrevistado con Orbán en Hungría, que es un representante clásico de los gobiernos autoritarios y que está avanzando en sus políticas de ultraderecha para acercarse a otro gobierno de ultraderecha o de derecha, si ustedes quieren, que es Vladimir Putin. Porque si usted cree que Rusia está gobernado por un gobierno de izquierda, está extremadamente equivocado, porque es un gobierno de derecha que incluso prohíbe en su constitución ser gobernado por los comunistas. Y además, Kast ha difundido, como prueba de aquello, noticias falsas una y otra vez. La principal, y que todos recordamos, es la de Boric mojado entero, con una escena del estallido social detrás, que la difundió Gonzalo de la Carrera y reconoció que se la había enviado el comando de Kast. Ahora, si el comando de Kast difunde noticias falsas y Kast no lo sabe, estamos en problemas gravísimos. Lo lógico es que lo sabe, y no solamente lo sabe, lo aprueba y lo permite. Dijo que en el gobierno de Boric, Jadwe podría ser ministro del Interior, y Boric le respondió: eso lo he desmentido antes y categóricamente. Y finalmente, que tiene un ejército de difusores de noticias falsas, lo comprobó Chile Vamos hace ¿cuánto? Un mes, cuando publicó un informe que sus cuentas bots están detrás de la persecución, no solo a Evelyn Matei, sino que a Mónica Rincón, a Daniel Matamala y a una serie de personajes públicos que reciben sistemáticamente acoso. De hecho, después de este programa vamos a recibir acoso. Ahora, Kast dijo que iba a gobernar por decreto, no lo dijo. ¿Es una interpretación de campaña, en contexto de campaña? Lo es. Sí. ¿Es descabellada? No. No, y no le puede sorprender en base también a ese contexto, ¿no? A lo que decíamos también de cómo el defendido historial de presidentes como Donald Trump, que sí gobernó por decreto, o sea, toda la primera parte del segundo gobierno de Trump fue por decreto, lo de Bolsonaro en Brasil y también lo de Milei en Argentina. Insisto, ¿dijo que iba a gobernar por decreto? No lo dijo.